En los cielos de Corea del Norte se desarrolla una nueva clase de combate aéreo a 800 km por hora. Reactor contra reactor por primera vez en la historia. Al borde de la velocidad del sonido, se decide la vida o la muerte en una fracción de segundo. Dentro de la cabina de un F-86 Sabre, un piloto va a lanzar su avión contra sus enemigos, los MiG-15 norcoreanos, abriendo un nuevo capítulo del combate aéreo en busca de un honor todavía desconocido, el título de as de reactores. Experimente las batallas, diseccione las tácticas, reviva los combates aéreos. Combates aéreos, jet contra jet. 20 de mayo de 1951. Los F-86 Sabre norteamericanos vuelan sobre el espacio aéreo enemigo por encima de Sinulju, Corea del Norte, a más de 800 km por hora. Su objetivo es sencillo: atraer a los MiG norcoreanos al combate y derribar todos los que puedan. Estos pilotos son pioneros de una nueva era. El combate aéreo se realiza ahora en aviones con motor de reacción. Aquellos hombres tuvieron que combatir en circunstancias desconocidas y en una guerra muy dura. No era ya la Segunda Guerra Mundial. Volaban al doble de la velocidad que con los antiguos cazas de hélice y nos enseñaron cómo había que hacerlo. James Yabara es líder de una escuadrilla de 6 cazas. Este capitán es ya uno de los mejores pilotos con solo 27 años. Durante la Segunda Guerra Mundial había pilotado un Mustang, convirtiéndose en un maestro del combate entre reactores. Tras derribar 4 MiG-15, solo le falta uno para ser el primer as americano de la nueva era. Yabara estaba muy cerca del título, había derribado 4 aviones y la Fuerza Aérea estaba ansiosa por tener un as. Él era la persona indicada para conseguirlo. Después de volar unos minutos sobre territorio enemigo, se le presenta la oportunidad. 50 relucientes MiG-15 cruzan el río Yalu para enfrentarse a los americanos. Yabara lanza sus depósitos suplementarios para preparar su avión para el combate, pero algo no marcha bien. Solo pudo lanzar uno de los depósitos y la configuración del avión pasó a ser fuertemente asimétrica. Debió golpearse la cabeza con la cúpula y obviamente el avión era difícil de controlar. Los pasadores que aseguran el depósito al ala se han congelado, un problema frecuente en los fríos cielos de Corea del Norte. Según las órdenes establecidas, debería regresar a su base. Pero cogió la palanca con las 2 manos y enderezó el avión. Debía tomar rápidamente una decisión crítica. ¿Volaría con el avión en esas condiciones? Debía elegir entre una decisión racional y una más osada. Y eligió la segunda. Yabara y el resto del grupo viran bruscamente a la derecha contra el enemigo. Se aproximan frente a casi 500 metros por segundo. A esa velocidad no es posible disparar con precisión. Los MiG pasan como una exhalación y Yabara da la vuelta bruscamente girando a la izquierda para ir en su persecución. El depósito que sigue colgado convierte al Sabre en un caballo desbocado. Debió de tirar de la palanca con una fuerza de 15, 20, 25 kilos para controlar el avión y al mismo tiempo abría fuego. El punto de Yabara, Salvatore Ken, divisa otros 3 MiG que pican rápidamente por detrás. Los MiG ya están cerca. Han ganado 150 km por hora en el picado. Yabara y Kem están delante y solo les queda una fracción de segundo para hacerles frente. Los MiG pasan a toda velocidad. Yabara sube bruscamente hacia la derecha.
Yabara convierte en ventaja la velocidad de picado de los MiGs, obligándoles a adelantarle. El ceñido giro a la derecha de Yabara forzó a los dos MiGs a sobrepasarle. Un MiG, inesperadamente, decidió virar a la izquierda, exponiendo su panza al avión de Yabara. Yabara se abalanza contra él, desvía su avión hacia la izquierda y se pega a la cola del coreano. No solo actuó como un buen piloto de caza, sino como un buen piloto de caza de reactores. Todo sucedió en un instante. Los que reaccionan un segundo antes de que las cosas ocurran son los que consiguen la ventaja. El norcoreano pica virando hacia la izquierda. Yabara mueve la palanca para seguir pegado a su cola. A esa altura, tanto el F-86 como el MiG-15 se comportan de manera muy similar en los virajes. Pero Yabara dispone de algo que su enemigo no tiene: un traje anti-G. Se trata de un invento de la Segunda Guerra Mundial que ha demostrado su utilidad en los combates de la nueva era. El traje anti-G presiona las piernas y el abdomen de Yabara, impidiendo que la sangre se acumule en las extremidades. Al no desmayarse, Yabara puede apurar más en los virajes que el piloto del MiG. De esta manera puede acortar distancias. La codiciada quinta victoria está a su alcance, justo en el centro de su visor. Yabara abre fuego con sus 6 ametralladoras del calibre 12,7. Las trazadoras penetran en el MiG. El piloto eyecta. Segundos más tarde, el vacío fuselaje explota. Para eso se estuvo preparando. Para eso fue a Corea. Tuvo que ser un momento de euforia. El derribo fue confirmado. Estados Unidos ya tiene su primera as de reactores en la nueva era. James Yabara adquirió su maestría con los cazas de pistón de la Segunda Guerra Mundial. Tras la contienda, fue uno de los pilotos de la primera generación de cazas de reacción. En un turbocompresor, el aire entra por el difusor y es comprimido por el compresor. Luego pasa a las cámaras de combustión, donde se quema el combustible. El gas resultante se expande rápidamente, arrastra una turbina y escapa por la tobera de salida, proporcionando el empuje. El motor de reacción fue desarrollado por alemanes y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. En los años finales de la contienda, los alemanes fueron los primeros en poner en servicio un caza de reacción, el Messerschmitt 262, ME-262. Sus dos motores le dieron una ventaja de velocidad de 150 km por hora respecto a los cazas de hélice. El ME-262 combinó dos tecnologías innovadoras, el motor de reacción y el ala en flecha. A altas velocidades, el ala en flecha se comporta mejor que las alas rectas convencionales. El primer avión americano de reacción, el P-59 Airacomet, voló durante la guerra y los rusos construyeron su primer reactor al terminar la contienda, el MiG-9, que llevaba dos motores BMW 003 alemanes. Pero ninguno de estos dos modelos de ala recta entró en combate. En 1947, cuando la tecnología alemana estuvo disponible, tanto los americanos como los rusos adoptaron el ala en flecha. El resultado fueron los F-86 Sabre y los MiG-15. El Sabre tenía una visibilidad excepcional y un fuselaje robusto diseñado para el combate aire-aire. El MiG-15 era más ligero, lo que le confería una velocidad de subida y un techo superiores a los del F-86. Ambos cazas se enfrentaron en los cielos de Corea del Norte. Fueron los primeros grandes combates entre reactores de la historia. 20 de mayo de 1951. Después de 6 meses de combates contra otros jets, James Yabara se ha convertido en el primer as americano de la era del reactor. Pero un furioso combate está a punto de comenzar.
Nunca se le pasó por la mente abandonar una refriega y regresar a casa. Su máxima aspiración era convertirse en un as. Su misión en Corea era derribar todos los MiGs que pudiese. Yabara sube con su sabre a 6.000 metros. Su punto no está con él. Con un depósito colgado de un ala y sin nadie que le guarde la cola, le esperan unos momentos muy duros. La batalla era realmente intensa. Había sabres y MiGs por todas partes. Cuando miró hacia adelante, vio 6 MiGs por encima de él. Inmediatamente pasó al ataque. Era algo normal en él. Lógicamente se dirigió al último avión para ir derribándolos por detrás uno a uno. Las ametralladoras de Yabara abren fuego. La formación de MiGs se dispersa. Sin embargo, el número 6 inicia una brusca subida. Yabara trató de acortar las distancias con su enemigo, pero el sabre subía más lentamente que el MiG. Además, con el tanque congelado volaba muy lento y era muy fácil que el MiG se le escapara. Pero el piloto del MiG comete un error fatal y de repente pica hacia la izquierda. La maniobra le pone a merced del sabre, que es más rápido en picado. Yabara le tiene a tiro y comienza a dispararle al instante, destruyendo el motor de su adversario. El caza, desprovisto de empuje, se convierte en su sexta victoria. Pero de repente las trazadoras rodean la cabina de Yabara. La situación ha cambiado. Tiene en la cola a los MiGs que se acercan para vengar a su camarada caído. Yabara había cometido dos errores muy graves: entrar en combate sin que se le desprendiera un depósito suplementario y no llegar a su punto. Además, no debía centrarse en un adversario, y eso es exactamente lo que había hecho. Yabara se da cuenta de que sus intenciones de convertirse en el primer as de reactores pueden costarle la vida. 20 de mayo de 1951. El capitán James Yabara trata de salvar la vida escapando de dos MiG-15. Se ciñe en un viraje a la izquierda tratando de sacudirse a sus atacantes. Trazadoras envueltas en fuego de 37 y 23 milímetros pasan por el costado derecho de su sabre. Yabara fuerza el motor J-47 para conseguir el máximo empuje, 2.350 kilos. Pero el depósito suplementario, que no se ha desprendido, limita su velocidad a 800 kilómetros por hora, 150 menos que los MiGs. Y lo que es peor, su radio y capacidad de viraje se han visto afectados. El depósito le hacía volar muy lento y se convirtió en un blanco perfecto. Lo que hizo es tirar de la palanca, sacaba los frenos de alta velocidad, se revolvía, hacía un tonel, aceleraba. De esta manera trataba de no ser un blanco fácil a los MiGs. Pero los pilotos enemigos van pegados a su cola. Era un blanco perfecto. A menos que ocurriera algo, el sexto derribo de Yabara iba a convertirse en el último. Afortunadamente para él, alguien viene en su ayuda. Dos camaradas suyos, Mo Pitts y Rudy Holly, aparecen en escena. Los sabres llegan por detrás. Los MiGs están delante persiguiendo a Yabara. Los americanos pican rápidamente para acortar distancias y quitar a los MiGs de la cola de Yabara. A la velocidad que vuelan los reactores, solo tienen unos segundos para conseguir su objetivo. Pitts y Holly se colocaron tras los MiGs. Uno de ellos trató de escapar. Pero el líder de la formación enemiga no estaba tan decidido a abandonar el combate. El líder de los MiGs se prepara para abrir fuego, pero Holly está bien situado. Sus 6 ametralladoras M3 comienzan a disparar.
El MiG suelta humo y decide retirarse. El repentino ataque de los americanos ha dado resultado. Pitts y Holly forman con Yabara y le acompañan a su base. Cuando Yabara aterriza en la pista, sale a recibirle toda una multitud que le da la bienvenida. Fue un gran día. Ya teníamos un as de reactores y lo celebramos a lo grande en la rampa. Lo pasamos en hombros. A Yabara se le concedió la Distinguished Flying Cross. Después de su misión número 123, es enviado a casa donde se le recibe como a un héroe. Regresó a Corea en 1953 y añadió otros sorprendentes 9 MiGs en su lista de enemigos derribados, convirtiéndose así en el único triple as de la guerra. Yabara fue el primer as que hubo en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en la época de los Jets. Fue un gran logro y un gran triunfo en su carrera. Sería el primero de muchos otros ases, pero él fue el primero, les enseñó el camino. Los logros de Yabara sirvieron de referencia a todos los pilotos de caza norteamericanos en Corea. En los combates que siguieron, sus camaradas no podrían ya ser el primer as de reactores, pero con un poco de suerte podrían ser los segundos. El teniente Hood Gibson era uno de esos pilotos. Estaba ansioso por entrar en combate, apenas podía esperar. Me había estado entrenando durante 6 años para ese momento. 18 de junio de 1951. Menos de un mes después de que Yabara se convirtiera en el primer as, el teniente Hood Gibson vuela hacia Corea del Norte en una misión de combate. Este piloto de 26 años se siente seguro, pero todavía no le han acreditado ningún derribo. Sin embargo, está decidido y domina perfectamente las tácticas de combate en reactores. Tenía mucho tiempo de vuelo en reactores y en combates simulados. Estábamos seguros de vencer a cualquier enemigo y a cualquier avión. Dirigiéndose hacia el oeste, hacia el mar de China, Gibson divisa por encima de él unos destellos a las 3. Son MiGs. Gibson está aquí, con una formación de 18 sabres. 50 MiGs se encuentran aquí, 1000 metros por encima, a las 3. El mayor techo de los cazas soviéticos les permite elegir cuándo y dónde quieren combatir. Con una ventaja numérica casi de 3-1, los MiGs pican contra los sabres. Los americanos dan la vuelta para enfrentarse a ellos cara a cara. Gibson mete gases. Su sabre recorre más de 1,5 kilómetros cada 7 segundos. Los cazas se cruzan en un instante. Empecé virando a la derecha y subí para colocarme por encima de ellos y atacar. Hood y su punto se sitúan detrás de la formación enemiga y aíslan a un MiG rezagado. El MiG hace un viraje brusco a la izquierda. Gibson le sigue y centra en él su radar telemétrico A1C. El sabre dispone en el morro de un radar para medir distancias y el visor de puntería calcula la munición necesaria para acertar al adversario. Gibson aprieta el disparador. En cada ráfaga, 60 proyectiles del 12,7 penetran en el caza enemigo. El piloto del MiG ciñe más aún su viraje y pica, tratando de impedir que Gibson le alcance con sus disparos. Tenían el morro por debajo del horizonte. Yo estaba detrás de ellos, pero en el interior del giro. Viraban a unos 2 o 3 grados y no podía apuntarles fácilmente. Virando ceñido a más de 5 Gs, Gibson no puede enfocar a su blanco. El MiG desaparece de su visor, pero el punto de Gibson, Jim Hetman, está en mejor posición.
Mi punto estaba en la posición correcta para acertarle, así que le dije que lo derribara, y eso hizo. Los disparos de Hetman son devastadores, pero Gibson debe hacer algo para situarse correctamente. Para ello recurre a una efectiva maniobra de combate, un tonneau elevado. Gibson encabrita el avión, hace un tonneau por encima de su punto y se sitúa al costado del avión coreano. No solo se situó fuera de la línea de fuego de su punto, sino que recuperó la posición de disparo sin interferir en sus maniobras. Me situé detrás de él y pude alcanzarle bastante bien. A continuación, saltó del avión. Un enemigo menos, pero como Hetman fue el que le había causado más daños, el derribo le fue acreditado. Hizo lo correcto, una maniobra instintiva para recuperar su posición de disparo, a la vez que le daba a su punto la oportunidad de derribar al MiG, cosa que hizo. Fue una acción de gran piloto. Al haber tantos MiGs en el cielo, Hood tarda solo unos segundos en encontrar un nuevo blanco. Otro par de MiGs a 600 metros por debajo de él, a las 2 en punto. Una presa fácil. Pero el visor de Gibson deja de funcionar inesperadamente. Probablemente el interruptor estaba sucio o algo parecido. Traté de arreglarlo, pero no pude. No hacía más que saltar. Sin arrojo no se consigue la gloria. Con el visor o sin él, Gibson se prepara para atacar. ...18 de junio de 1951... en un salvaje combate entre cazas de reacción, el piloto de Sabre, Hood Gibson, ve cómo un MiG abatido cae en llamas. Ahora está en posición para atacar a 2 más. Los aviones coreanos están aquí. Gibson y su punto se encuentran aquí. Tiene 2 alternativas. La primera sería un picado, aunque así los adelantaría. Pero su mejor opción es hacer un tonneau elevado. Con esta maniobra se pondrá directamente detrás de la cola del MiG. Gibson encabrita su avión aplicando el pie y palanca a la derecha. Mientras daba la vuelta y perdía altura, se enfrentó a 3 MiGs que estaban en una posición perfecta para disparar. Hood endereza el avión con 2 MiGs en su cola. Los coreanos empiezan a subir. Los MiGs son más ligeros y suben más rápido que los Sabres. Gibson debe actuar antes de que se escapen. No me funcionaba el visor, así que tuve que acercarme mucho, a unos 120 o 150 metros. Llené el parabrisas con el avión enemigo justo donde había estado la Piper. Hood tenía buena puntería, no necesitaba el radar para saber a qué distancia se encontraba del otro. Por experiencia sabía lo grande que tenía que aparecer el MiG en el parabrisas para estar a la distancia adecuada para abrir fuego. Hood dispara 2 ráfagas a bocajarro contra el caza coreano. El piloto del MiG eyecta justo cuando su ala derecha se desprende. Es el primer derribo oficial de Gibson. Mientras el avión enemigo se pierde de vista en una barrena, Hood ve a su oficial al mando, el teniente coronel Ben Emmer, que vuela por debajo de él a las 2 en punto. Persigue a un MiG, pero no está solo. Lleva otro MiG a la cola y se está preparando para abrir fuego inmediatamente. Tenía la visión túnel con aquel MiG. Le llamé y le dije que llevaba un MiG en la cola y que me iba a ocupar de él. Hood actúa rápidamente y de nuevo se abre con un tonneau elevado hacia la derecha. Gibson nivela el avión. El MiG está justo frente a él.
El MiG ve a Gibson y reacciona con una maniobra brusca para intentar quitárselo de encima. Ese avión enemigo viró a la izquierda. Pondría el morro unos 3 o 4 grados por debajo del horizonte. Yo seguí junto a él, viró hacia la derecha y se situó en la posición idónea para que pudiera alcanzarle con un par de ráfagas. El MiG estalló en llamas. Y a 1000 metros de altura explotó. En cuestión de minutos, Hood Gibson había derribado a 3 MiGs. 2 derribos le fueron confirmados, por lo que estaba muy cerca de convertirse en el siguiente as americano en la era de los jets. 3 semanas más tarde consiguió un tercer derribo, el 11 de julio, y el 2 de septiembre su cuarto. El 9 de septiembre derribó al quinto, consiguiendo su sueño de convertirse en as de reactores. Pero ese derribo lo consiguió unos minutos después de que el capitán Dick Baker abatiera su quinto MiG. Oficialmente, Baker es considerado el segundo as americano de la era de los reactores. Hood Gibson sería el tercero. Estaba contento. Eso era lo que teníamos que hacer. Era nuestra misión. Estábamos aprovechando bien el entrenamiento recibido. Los primeros ases de reactores emplearon los mismos principios de combate desarrollados para los cazas de pistón de la Segunda Guerra Mundial. Pero las técnicas y las tácticas se tenían que adaptar a las grandes alturas y velocidades de estas batallas aéreas. El consumo de combustible se convirtió en una de las variables más importantes en los combates entre reactores en la Guerra de Corea. En lugar de formaciones numerosas de escuadrones como las de la Segunda Guerra Mundial, se decidió que las escuadrillas de 4 sabres, saliendo y entrando continuamente de la zona de combate, eran la forma más eficiente de utilizar los recursos. Para eso se necesitaba una estricta disciplina de vuelo y mantener intacta la formación básica de 4 unidades. A la velocidad de los reactores, cualquier maniobra súbita podía dispersar fácilmente la escuadrilla de 4 aviones o hacer que el líder quedara separado de su punto. Un piloto que volara solo era muy vulnerable. La regla era que cuando se estuviera sin punto, debería ir hacia el sur. Semanas antes de que la guerra en el aire terminara, el capitán Ralph Parr, de 28 años, se enfrentaba al peligro en uno de los combates aéreos más angustiosos de la nueva era del reactor. 7 de junio de 1953, a 30 kilómetros del sur del río Yalu, los sabres del escuadrón de caza 335 vuelan a 13.000 metros de altura en busca de aviones enemigos. El alférez Al Cox es el líder de la patrulla y el capitán Ralph Parr vuela de punto. El tiempo era maravilloso. Si hubiera estado más claro y hubiéramos volado más alto, habríamos visto París. La visibilidad era realmente excelente. Pero la calma se quiebra en un instante. Una escuadrilla de MiGs les ataca desde arriba. Están a las 9 en punto. Parr ve a los atacantes y avisa para que se abran a la izquierda, pero el líder enemigo se abre a la derecha. En un instante la escuadrilla se dispersa. El líder de la escuadrilla ordena que Cox y Parr se retiren y formen. Parr mantiene los ojos bien abiertos. Dirigía la vista abajo hacia la derecha cuando vi algo que se movía. Iba muy rápido, pero pude advertir su presencia. Era un enemigo. Cox estaba detrás de mí y me dijo: "No lo veo, ve tú por él. Yo te cubro". El MiG vuela en dirección opuesta bastante más abajo que ellos, rozando las copas de los árboles. Es la primera oportunidad que se le presenta a Parr para derribar un enemigo. Sin dudarlo, se lanza contra el MiG virando 180 grados. Parr hace un picado, invierte la dirección de vuelo y se lanza contra la cola del MiG. La velocidad del picado hace que acorte la distancia que le separa de su enemigo.
Parr avanza a fondo la palanca de gases para ir tras su presa. Lo hace todo tan rápidamente que Cox no ve dónde se dirige. Cuando se comunicó conmigo me dijo: te he perdido, ¿dónde estás? Yo le dije que estaba debajo, que bajara y tratara de verme. Había acelerado demasiado y rebasó los 1070 km por hora, atravesando la barrera del sonido. No era raro que los Sabres superaran Mach 1 en picado. Sin embargo, los controles de vuelo no estaban bien preparados para estas velocidades. El F-86 se construyó cuando estábamos empezando a traspasar la barrera del sonido. Estábamos estudiando el régimen transónico y lo que ocurría cuando se volaba a velocidad supersónica. En un picado, a velocidades próximas a la velocidad del sonido, las superficies de control eran muy poco eficientes y a veces no era posible recuperarse de él. Parr sabe que el Sabre necesita 4.500 metros para recuperarse de un picado vertical, pero ya está por debajo de los 3.000 metros. En la nueva era de los reactores, la tecnología no había avanzado lo suficiente. A veces, la velocidad aumentaba rápidamente y no había forma de controlarla porque el avión no tenía los dispositivos necesarios, incluso aunque el motor fuera al ralentí. Parr se había lanzado en un picado y su velocidad había alcanzado los 1100 km por hora, por lo que estaba cerca de la muerte. 7 de junio de 1953. El capitán Ralph Parr pica contra un MiG-15 que vuela rozando las copas de los árboles. La principal preocupación de Parr no es su enemigo, sino no chocar contra el suelo a 300 metros por segundo. Lo único que cuenta ahora es la supervivencia. Parr tira con fuerza de la palanca, gruñe como un levantador de pesas, tratando de no perder el sentido. Las 9 Gs que está soportando hacen que se infle el traje anti-G automáticamente, estrujando sus piernas y abdomen. Durante un instante, su cuerpo pesa 635 kilos. De repente me di cuenta de que no podía respirar. El traje anti-G se había hinchado al salir del picado debido a las fuerzas de inercia. No podía respirar. El aire no me entraba en los pulmones. El horizonte aparece lentamente en el parabrisas. Parr consigue salvar su vida de manera milagrosa. El avión debe haberse doblado, pero todavía vuela. El MiG se encuentra ahora justo frente a él. Ambos están casi rozando el suelo y Parr se acerca rápidamente. De repente ve algo con lo que no contaba. Miré por delante y vi un avión. Al instante siguiente vi 2. Después 4. Los 4 pasaron a ser 4 más. Y luego otros 8. Parr descubre que delante de él tiene 16 cazas coreanos. Y está solo. Las tácticas habituales no sirven ahora. Tiene que recurrir a su maestría y a su arrojo para salir con vida del aprieto. Parr se centra en el líder de los 8 MiGs que tiene justo delante de él. Me dirigí contra el líder de la formación porque era el que tenía más experiencia. En lugar de dar la vuelta, adelanté a los demás pilotos enemigos. Todavía con una ventaja de unos 150 km por hora después de su terrible picado, Parr se acerca al enemigo a 1000 metros, a distancia de fuego. Aprieta el disparador. Los MiGs se dispersan. El MiG líder levanta el morro y se abre bruscamente hacia la derecha. Parr le sigue con la palanca. Con las Gs que estaba soportando, combatir a estas velocidades era una cuestión de resistencia física. De pesar 86 kilos, pasabas a 590 en un instante, y tener que soportar esos 590 kilos durante 30 segundos es algo sobrehumano. Parr se esfuerza por mantener la cabeza erguida y los ojos bien abiertos. Estaba soportando unos 9 o 9 Gs y media. Y la luz del visor, la retícula y la Piper habían desaparecido.
o bien había saltado un fusible o un interruptor, algo que no resultaba raro después del esfuerzo que el sabre había tenido que soportar durante los últimos 60 segundos. Resultaba irritante. Esperaba utilizar el visor, estaba ahí, dependía de él y de repente fallaba. Pero no había tiempo para lamentaciones. Parr está a punto de adelantar al MiG. Y ese sería su peor error. Retrasa la palanca de gases al ralentí, saca los frenos y hace medio tonel para disminuir la velocidad. Hice lo imposible para no adelantarle y acabamos volando muy cerca. Cabina contra cabina. Así. El piloto del MiG responde a la acción de Parr. No es un novato. Dos aviones plateados inician ahora un increíble ballet aéreo, revolviéndose uno contra el otro a escasos 150 metros del suelo. Esta maniobra se llama tijeras verticales. El objetivo es conseguir que el adversario pase delante para disparar contra él. Y la única manera de hacerlo es ir reduciendo progresivamente la velocidad hasta rozar el límite de la pérdida. Miré a través de su cúpula y pude verle hasta los pies, incluso los cordones de las botas. Parr hace uso de la palanca y de los pedales en combinación con el mando de gases. El MiG hace lo mismo. El manejo de la energía es llevado al límite. La clave es la coordinación, pero alguien será el primero en fallar. Y el primero en hacerlo es el piloto del MiG. Lleva demasiada velocidad al hacer el tonneau y adelanta a Parr. Entonces pensé, esto te va a costar muy caro. Traté de seguir al avión enemigo y para ello utilicé la palanca y los pedales. Lo siguiente que pensé fue, voy a chocar contra él. Parr está completamente en tensión. El morro de su sabre se encuentra a centímetros del afilado timón de cola del MiG. Están demasiado cerca. El sabre es zarandeado por los gases de salida y la estela del MiG, un nuevo peligro de la era del reactor. Parr domina las oscilaciones de su avión, reduce el empuje y se aleja. Apreté el disparador y le alcancé. Él se echó a un lado. Yo me pegué y después subí un poco. Pero el líder de los MiGs no se da por vencido. Fue capaz de ponerse debajo de mí. Me cogió totalmente por sorpresa. No había previsto su maniobra. El MiG hace unos tonos rápidos para cambiar de dirección y conseguir ventaja. Utiliza su estela para mantener a Parr alejado. Parr permanece pegado a él, pero debe evitar la salida del motor. Los gases calientes podían hacer que el sabre se desplomara y a la altura a la que vuelan no queda espacio para recuperación. Pero Parr está decidido a no abandonar su presa. 7 de junio de 1953. Ralph Parr persigue obstinadamente con su sabre a un MiG-15. El MiG le fuerza literalmente a un baile mortal. De nuevo trató de hacer la misma maniobra, pero esta vez no iba a dejar que me sorprendiera. Parr levanta el morro, hace un tonneau volado y se coloca encima del MiG. Es una maniobra arriesgada, pero le sitúa en posición de fuego y fuera de la estela del coreano. Me situé por encima de él y esperé que terminara la maniobra. En cuanto estuvo frente a mí, le metí todo el plomo que pude. El MiG comenzó a arder como una antorcha. Tras una agotadora batalla, Parr saborea por primera vez el placer de la victoria. Pero no hay tiempo para celebraciones. Tras una mirada rápida sobre su hombro izquierdo,
ve que otros MiGs caen sobre él desde las 8. Parr mete gases y lleva la palanca hacia la izquierda. El sabre responde instantáneamente. Unas trazadoras color naranja pasan peligrosamente cerca de su cola. Los MiGs tratan de seguirle, pero van demasiado rápido. El primero le adelanta, después lo hace otro y también un tercero. Pero el cuarto se pega a su cola. El experimentado piloto del sabre siente que su enemigo está a punto de abrir fuego. Dudó un poco. Debió de creer que no iba a alcanzarme. Parr intenta engañar al MiG y permite que se aproxime. Su objetivo es que el MiG le adelante para poder atacarle. Me retrasé un poco para realizar el viraje. Mi intención era que creyese que de esa manera le resultaría más fácil disparar contra mí. Parr amplía su giro para que el MiG crea que tiene su oportunidad. El piloto coreano muerde el anzuelo y se dispone a disparar. Parr espera hasta el último segundo y entonces vira más ceñido. Si el MiG le adelantara, Parr invertiría el giro y se lanzaría contra la cola del MiG. El MiG empieza a disparar. Parr echa la palanca hacia atrás, mete gases y ciñe el viraje. El coreano le adelanta. Parr invierte el giro y se sitúa detrás del MiG. Fui corrigiendo las trazadoras para acertar a su avión. Es el segundo derribo de Ralph Parr. Pero casi inmediatamente aparece otro MiG disparándole. De nuevo, Parr hace un viraje brusco y deja que el coreano le adelante. El MiG-15 le rebasa. Vuela demasiado rápido para entablar combate. El MiG asciende para unirse a sus camaradas. Ya han tenido suficiente. Durante 8 extenuantes minutos, Parr se ha enfrentado a 16 MiGs y ha derribado a 2 de ellos. No será el último encuentro de Parr con aviones enemigos MiGs. Derribó a 8 más en un tiempo récord, demostrando ser uno de los pilotos más audaces de la historia de la Fuerza Aérea Americana. Parr fue uno de los 11 pilotos que junto con James Yabara derribó a 10 o más enemigos en Corea. Los ases de reactores de la Guerra de Corea fueron los pioneros del aire. Eran hombres decididos que nos abrieron el camino y nos proporcionaron algunas de las victorias que más nos levantaron el ánimo durante la guerra. Aquellos hombres fueron maestros de la velocidad y del nuevo combate aéreo. Usaron tácticas antiguas, pero lo hicieron a una velocidad sobrecogedora. En el crisol del combate aéreo sobre Corea, aquellos pilotos de élite fueron los que crearon las técnicas de combate entre aviones de reacción, jets contra jets. Muchos de aquellos veteranos influyeron en la siguiente generación de pilotos, rebasando la barrera del sonido en los cielos del sureste asiático e introduciendo la nueva época de los misiles. Una nueva era en los combates aéreos había comenzado, y durante esos años, unos intrépidos y jóvenes aviadores se enfrentaron a los enemigos de su país y vencieron. Ese fue el legado de los primeros ases de los reactores.